Bien, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. En esta tarde vamos a comenzar una nueva materia que vamos a tener unas cuantas clases, porque la idea no solamente es exponer, sino también aplicar, y en el sentido de qué es lo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero a veces nos frustramos porque no somos lo regular que deberíamos ser en cuanto a la oración, ¿no? Y qué problema que es ¿no? La oración, cuando no la hacemos o la disfrutamos y la vivimos como deberíamos, a veces va menguando en las actividades de nuestras vidas y la reducimos solamente a un SOS en tiempos de peligro o de angustia, a una lista de supermercado cuando voy al Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, o simplemente a una rutina diaria costumbrista de solamente dar gracias en la comida, o tal vez antes de dormir, y nada más. Y es como que la oración dejó de ser lo que debería ser o lo que podríamos nosotros llegar a ser. Entonces, esta materia que se llama Cómo orar la Biblia, nos va a ayudar a nosotros no solamente a aprender, sino a disfrutar de lo que es de la oración y no entrar en el plano de pensar que la oración es un ritual, ¿sí? Porque ustedes se darán cuenta que los evangélicos no son los únicos que oran. Esos rezos, esas plegarias o esas conexiones espirituales la tienen todas las religiones. Es más, creo que hasta nosotros no tenemos la disciplina que tiene el pueblo musulmán o los religiosos musulmanes en cuanto a la hora de la oración. Donde estén, en el lugar que estén, ellos se postran y van a orar. Los judíos oran, los católicos hacen sus oraciones, y las personas que son espiritualistas o tal vez que tienen distintos tipos de religiones o creen en sus divinidades, oran. Así que la oración no es exclusivamente de los evangélicos, pero ¿qué es lo que hace diferente la oración, nuestra oración, con la de las demás? Y ustedes tienen todos en forma virtual, algunos lo pueden hacer imprimir. Esta misma clase que voy a comenzar hoy, la voy a comenzar el lunes por Zoom, porque tenemos hermanos de otras provincias y otros países hispanos que también participan. Así que por ahí si algún miércoles no puede, sabe que el lunes siguiente se va a repetir la misma clase, pero por Zoom. Nada más que esa ya no la vamos a grabar porque se graba en esta, ¿sí? Entonces, el archivo está en PDF para que puedan tenerlo algunos en sus dispositivos, si quieren imprimirlo, como ustedes quieran hacerlo. Pero hoy quiero hacer una introducción que no está en sus cuadernillos, porque esto es algo que quise hacer una introducción mucho más precisa y se las voy a mandar más tarde ya personalmente. Que vamos a ver como introducción la oración y la vida, ¿sí? Y les invito a ustedes que me acompañen a ese texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y como todos habrán leído en algún momento, Hechos 9 trata de la conversión del hombre que más perseguía a la iglesia, pero que pasó a ser el más importante después de Cristo en la iglesia, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Y es interesante saber esto y conocer esto, porque acá hay algo clave en cuanto al tema de la oración, que es como un patrón que no deberíamos nosotros pasarlo por alto, porque Dios lo menciona, lo dice la Escritura y nos va a hacer muy bien aprenderlo. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, comienza hablando de que Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, era un perseguidor de la iglesia y se gozaba en ver encarcelados o muertos a los discípulos del Señor Jesucristo. No solamente respiraba amenazas, porque en el contexto anterior él estaba gozándose como mataban a Esteban, apedreándolo. Y no satisfecho con esto, él pidió, dice, carta a la sinagoga de Damasco y de las iglesias
de Damasco, a fin de que se hallase alguien de ese camino, que no eran todavía considerados como iglesia, sino que eran como un nuevo movimiento, él lo pusiera preso, lo detuviera y lo pusiera preso. Entonces acá está el relato de la conversión de Saulo de Tarso, desde el versículo 3 en adelante, que no es la cita que quiero tomar, pero sí estoy haciendo un contexto, donde una luz resplandeciente en pleno mediodía lo dejó ciego, quedó sin palabra, no podía moverse y tenía que ser movido por sus ayudantes para que lo llevasen a Damasco, pero él tuvo un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo, el resucitado. Y esto es lo que sucedió, porque todos vamos inmediatamente al texto del versículo 4, que cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo él? A los discípulos. Pero acá vemos nosotros identidad, que Jesús estaba diciendo que si lo persiguen a ellos, lo estaba persiguiendo a él. En ese momento él cayó delante del Señor en total oscuridad, no podía ver, y sucedió lo siguiente, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Leamos juntos lo que sigue allí: porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pones las manos encima para que recobre la vista. Qué importante es ese detalle. Fíjense ustedes que es muy importante, antes de entrar a esta serie, porque todos queremos aprender a orar la Biblia, y les aseguro que va a cambiar nuestra manera de orar, pero es importante que antes de enseñar de cómo orar la Biblia, necesitamos aclarar algo fundamental, vital para todos nosotros. Que la oración no comienza en las técnicas. Ustedes acá no van a venir a aprender una técnica. ¿Qué técnicas tenemos que aplicar para orar? La oración no comienza en las técnicas, sino en la vida. Es la vida. Y por esa razón es que dije en la introducción de que en el mundo orar es común. Cualquier religión ora, o eleva plegarias, o hace rezos. Porque muchos, incluso creyentes, se frustran en cuanto a la oración. Yo mismo me frustré muchas veces porque intentaba hacer cosas y a veces no sabía qué decir. No sé si a ustedes les pasa. No sabes qué decir. Anotás la lista y después te das cuenta que hay una lista de supermercados de pedido nada más. O a veces se sienten como que todo es repetición, lo mismo, las mismas muletillas, las mismas frases, las mismas palabras. En las iglesias, cuando se oran públicamente, por lo general los que oran siempre usan las mismas palabras. O simplemente se transforma la oración como algo frío, mecánico, ritualista, en la cual tengo que orar. En esta materia que vamos a comenzar hoy, el éxito no está en lo que yo diga, sino en cuán honestos sean ustedes mismos delante del Señor. Y cómo podamos aplicar, porque me incluyo en aprender juntamente con ustedes, lo que es orar realmente. Porque el problema más profundo no siempre es cómo oramos. No es cómo oramos, sino desde dónde oramos. Desde dónde oramos. Y fíjense ustedes que algo que resalta permanentemente es que los discípulos se admiraban de algo que sobresalía en Jesús. ¿Qué le dijeron? Señor, enséñanos a echar fuera demonios. ¿Así le dijo? Señor, enséñanos a predicar. Tampoco. Señor, enséñanos a orar.
Noten ustedes algo curioso acá en Marcos capítulo 1, que es muy importante ver un detalle. Ustedes sabrán o habrán escuchado que los predicadores, o la mayoría de los predicadores, la preparación de la predicación no es algo instantáneo o algo espontáneo o improvisado, sino que es un trabajo. Preparar un sermón lleva mucho tiempo de empezar a preparar, estudiar y armar bosquejo, armar ideas para transmitirla. Y en los 40, 45 minutos o una hora de exposición que pueda haber, el desgaste es muy grande. Uno se cansa realmente por la conexión de la mente, en la articulación de las palabras, en la concentración y especialmente por la obra del Espíritu Santo. Pero fijémonos cómo actuaba nuestro Salvador. En Marcos capítulo 1, cuando Jesús comienza su ministerio, ustedes lo ven allí desde el versículo 14 y 15, Jesús comienza su ministerio, dice que Él comienza predicando, versículo 14, predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, ¿sí? Y desde allí ustedes van a ver que Jesús no paró en su ministerio y todo el tiempo estaba lleno de personas, siempre con grandes multitudes. Fíjense en el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjense ustedes qué curioso. El trabajo era intenso. Pero fíjense lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué hacía Jesús? Oraba. ¿Qué es lo que nos llama la atención acá? Hay dos pinceladas que da Marcos para que tengamos en cuenta. ¿Quién observa? Versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Versículo 31 dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro. ¿En qué tiempo descansó Jesús? ¿En qué tiempo durmió? Pero ¿qué es lo que lo fortalecía? ¿Qué es lo que lo hacía estar alineado con la voluntad del Padre? La oración. Eso impactó a los discípulos. Jesús los mandaba a descansar, ellos también. Pero Él les dijo, ustedes cuando oren, no oren como los que oran hipócritamente. Hay maneras de orar y hay maneras de orar. Con esto es importante que podamos nosotros ver, mis amados hermanos, que eso que nos pasa a nosotros, no saber qué decir, muchas veces usamos repeticiones de palabra o que se ha hecho algo mecánico y frío en la oración. Debemos entender que el problema no es cómo oramos, sino desde dónde oramos. Y la Biblia no presenta la oración como una habilidad para aprender. Nunca es esto así. No es una habilidad que se aprende, sino que es la respuesta vital de una vida regenerada. ¿Se entiende esto? Hay algo que sucede, porque el corazón que ha sido alcanzado por Dios, que ha sido vivificado por la regeneración, va a hablar con el Padre, va a hablar con su Padre. Nosotros, cuando estábamos en el vientre de la mamá, cuando éramos un huevo cigota, ¿sí? ¿Cuántas charlas tenía ya Daniel con tu hijo? Uno no habla, nosotros le hablamos, le cantamos, le decimos cosas lindas, pero el bebé no nos habla, porque es no nato todavía. Cuando nace, empezamos a oír su voz, Él nos ve, nosotros le vemos, nos podemos acariciar, Él nos acaricia y lo vemos crecer, le damos de alimento y cuando empieza a hablar y dice por primera vez, papá, ¡qué alegría! Y cuando empiezan a hablar, no se trata de técnicas, se trata de vida. Y esto es lo que nosotros debemos ver porque en el texto de Saulo, la conversión de Saulo es claro cuando dice, Ananías, levántate, vas a ir a la casa de un hombre que se llama Judas porque ahí está Saulo de Tarso, él está orando.
Por eso que necesitamos comenzar esta serie de enseñanzas sobre cómo orar la Biblia, no desde un método, sino desde una verdadera y genuina conversión. Y esto claramente es disparar la pregunta que todos nosotros, con profunda honestidad, debemos intentar respondernos. ¿Soy realmente nacido de nuevo? ¿En qué baso mi confianza y mi seguridad para decir que soy salvo? Si alguien está diciendo, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia y hago tareas y ofrendo y predico y hago servicios, entonces, claro que soy salvo. ¿Qué diría usted? ¿Es una respuesta correcta? Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y si yo he puesto mi fe y mi confianza en la obra que Él hizo, entonces soy salvo. Porque nadie puede llamar Señor, Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Pero claramente nosotros vemos que acá hay algo importante, porque hoy tengo que darle como introducción para que podamos ver justamente esta materia como algo verdaderamente que nos haga muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué es orar según Dios. Porque Dios le dice, Saulo está orando. ¿Qué es orar según Dios? Nosotros podemos ver gente orar por todo lugar, de cualquier religión. Pero fíjense ustedes que nosotros vemos que si hablamos teológicamente, conforme a lo que la Biblia dice, orar no es simplemente una expresión de hablar con Dios, como muchas veces lo decimos, ni tampoco repetir palabras correctas o intentar cumplir con un acto devocional diario como un hábito de hacerlo simplemente. Nosotros podemos definir la oración real según lo que Dios dice como el clamor de un corazón regenerado que responde a la revelación de Dios con fe, dependencia y comunión. O sea, no es un ritual, es una relación la oración. Entonces se va a hacer algo mucho más fácil de entenderlo y practicarlo cuando entendemos que no debemos llegar a Dios con frases hechas o modelos o etiquetas, sino naturalmente. Señor, hoy estoy enojado. Y no te escondo, estoy enojado. Hoy tengo bronca, Señor. Señor, hoy amanecí lleno de dudas, así que no me pidas un poquito de fe porque tengo dudas hasta en la fe. No, ¿cómo vamos a orar así? Claro, porque es una relación. Entonces, ¿para qué sirve orar la Biblia? Porque la Biblia está cargada de ejemplos, de historias y de situaciones de personas que han sido brutalmente honestas. ¿Nunca leyó los Salmos de David? Wow, uno dice, y ese era conforme al corazón de Dios y vivía enojado, frustrado, se sentía un gusano, cuántas cosas, ¿no? Pues mis hermanos, esto implica varias cosas importantes en cuanto a lo que vemos en la conversión de Saulo. Primero, que la oración no es iniciativa humana. No es iniciativa humana. Según Dios, la oración no es una iniciativa humana, sino es una respuesta de la gracia. Oramos porque por gracia hemos sido vivificados. Ahí hay una diferencia. Para Dios, alguien que no ha sido regenerado no es oración. Es más, dice la palabra que Dios no escucha a los impíos. Así que no es una iniciativa humana. Tampoco nace del esfuerzo religioso. Ustedes van a ver, como dice relación a la religión musulmana, que ellos, sea el momento, lo que estén haciendo a la hora de la oración, ellos se postran a orar. Lo mismo en cada parte de sus rituales de cualquier religión, no es un esfuerzo religioso, es un acto natural de un nuevo nacimiento. Por naturaleza uno habla.
Y no es precisamente una oración informativa, sabiendo que Dios ya lo sabe, sino que es una relación, es algo que debe ser natural. Aún dice Jeremías en Lamentaciones, aún mis suspiros te son conocidos. Cuando a veces no hay manera de expresar, Dios lo sabe. Salmo 139, no me llega la palabra a la lengua y Señor, tú ya lo sabes todo. Así que mis hermanos, estas cosas son muy importantes porque la oración es, según Dios, el resultado de nacer de nuevo. Es el resultado de haber escuchado al Espíritu Santo cuando nos dio vida en Cristo Jesús y empezamos nosotros a vivir. Juan Calvino decía que la oración es el principal ejercicio de la fe. La fe se ejercita porque la fe vendría a ser como un músculo que si no lo ejercito se atrofia, se debilita. Y la oración es el principal ejercicio. ¿Quiere mandar su fe al gimnasio? Ore. Entonces, esta materia de aprender a orar bíblicamente, vamos a entender muchas cosas y que parecen grandes definiciones teológicas, pero son simples, razonamientos bíblicos simples que nos van a ayudar bastante. Así que vamos a ver el ejemplo de Saulo de Tarso. Primeramente, acá dice, en Hechos, volvemos a Hechos capítulo 9, dice a Ananías, Saulo, él ora. Versículo 9 le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Notemos lo importante que resalta Dios. Fíjense ustedes que hay un diálogo. Ese Señor que se le apareció a Saulo de Tarso es Cristo, ¿no es cierto? Eso no queda duda. Bueno, es el mismo que se le aparece ahora en visión a Ananías. Porque dice así, versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Acá hay un diálogo. Empezó a hablarle. Y le dijo el Señor, versículo 11, y le dijo el Señor, haz esto. Por lo tanto, lo que vemos acá, hay algo que se hace como un patrón. Cuando alguien ora, ve una visión. No se dispare, espere un poquito. Esto es un patrón de la iglesia temprana. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento escrito, ellos necesitaban esto. Fíjese en el patrón. Él ora y ha visto en visión. ¿Lo ven al versículo 11? Él ora y ha visto en visión. Vayamos un poquito al capítulo 10 y vamos a ver otro personaje llamado Cornelio. ¿Qué dice que pasaba con Cornelio? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía Cornelio? Y oraba a Dios. Oraba a Dios. ¿Y qué pasó después que oraba a Dios? Este vio claramente una visión. ¿Lo conectan? Oraba y vio una visión. Igual que Saulo de Tarso. Ahora, fíjese usted lo que vemos después. En el mismo capítulo 10, nosotros encontramos a otro personaje, a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió, ¿a dónde? A la azotea para tomar unos mates y refrescarse. ¿Así dice? No, ¿para qué? Para orar. ¿Y qué pasó cuando él empezó a orar? Le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿Qué tuvo? Una visión. ¿Conectan lo que pasa acá? ¿Cómo es la atmósfera? Entonces, pastor, usted está diciendo que si yo empiezo a orar voy a empezar a ver visiones. Pues mis hermanos, en esta iglesia temprana era necesario porque no estaba lo perfecto culminado, que era la escritura, el canon bíblico, que nos hace ver a nosotros lo que Pablo dice en 1 Corintios, que cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte culminará. La revelación de todo lo que Dios tiene que hablar
todo lo que tiene que mostrarnos a nosotros está en la Escritura. Ahí es donde nosotros empezamos a entender que tiene relación la oración y la Biblia. La oración y la Biblia. Porque la Biblia nos hace entrar por la fe a ver lo que naturalmente no vemos con ojos naturales. ¿Se entiende esto? Este mismo patrón es lo que nosotros podemos ver que sucedió con Saulo de Tarso. ¿Qué dijo así? Fíjense en lo que dice. Versículo 11. He aquí, él ora. No dice, Ananías, ve porque ahora entiende las doctrinas de la gracia. No dijo eso. No le dijo, Ananías, ve porque ahora él por fin predica correctamente. Tampoco dijo eso. Ni tampoco dijo, ahora él tiene buena doctrina para enseñar. Porque Pablo es excelente en lo que es la exposición de doctrinas de la gracia. No dijo eso. Él dijo, Ananías, ve porque he aquí él ora. En otras palabras, Dios dice algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos interpretar o tal vez lo pasamos por alto. Él ora. Él ora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Esto es una explicación explosiva de la teología. Porque esto implica que antes no oraba. Veamos un poco. ¿Quién era Saulo de Tarso? Fariseo, hebreos de hebreos, maestro de la palabra de la ley. Pregunta, ¿no sabía orar? Jesús en Mateo 23 dijo que los fariseos oran. En Juan capítulo 6 dice, tú cuando ores no seas como los hipócritas que aman pararse y orar y para ser visto por todos. O sea, la oración era parte de su esencia de Saulo de Tarso. Pero para Dios no era una oración. Él no oraba, ahora él ora. Ahora ora. Fíjense ustedes que esto implica que antes, aunque él oraba, no oraba delante de Dios. Al menos no era una oración que Dios reconociera como una oración verdadera. No lo era. Así que aquí afirma algo con una claridad doctrinal importante, la cual nosotros tenemos que ver. Primero, Jesús no dejó ninguna duda que no toda oración es oración delante de Dios. Acompáñeme a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a esto? Fíjense en lo que dice versículo 21. Mateo 7, 21. Jesús dijo así, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que está en los cielos. O sea, no todo el que ora es una oración que Dios reconoce, porque hay oraciones religiosas pero sin regeneración. Como vuelvo a decir, muchos oran pero no son regenerados, no han nacido de nuevo. Cuando Dios dice, ahora ora, ahora está orando, ahora sí verdaderamente escucho su voz, cuando ha nacido de nuevo. Puede haber palabras piadosas, pero sin conexión espiritual. Es fácil aprender. Es más, desde que las redes sociales han capturado la atención de todo el mundo, por lo general uno imita lo que admira. Entonces muchos hablan y se mimetizan con los predicadores de las redes sociales. Hablan, saludan, se comportan, ponen la tonalidad, todo de lo que se admira. Entonces muchos han adquirido un vocabulario simplemente ocasional, causado y provocado por esa admiración para decir cosas que parecen piadosas, pero carecen de una comunión con el Señor. O tal vez una disciplina externa, ritualista, admirada por los demás, pero sin vida espiritual. Sin vida espiritual. Vamos a ver Mateo capítulo 6.
Versículo 5. Esto es una observación acerca de lo que Jesús decía acerca de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús no daba vuelta en sus palabras, en sus rodeos, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres, pero de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por la palabrería serán oídos. Jesús dice, hay gente que no es mía, son gentiles, son no convertidos, pero oran y aplican vanas palabrerías, puras repeticiones, pero no oran, porque piensan que con sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que las pidáis. Y Jesús allí enseña lo que es un modelo de la oración conocida como el Padre Nuestro. Entonces, ¿tiene que ver o es importante la regeneración para una genuina oración? Totalmente. ¿Puede orar alguien que no es regenerado? Jesús lo acaba de decir. Claro. La otra pregunta es, ¿y cómo soy yo? ¿Desde dónde oro yo? ¿Cuál es mi oración? ¿Yo estoy orando como una repetición o como una oración ritualista? ¿O estoy orando verdaderamente una oración que Dios reconoce, que Él aprueba, que escucha mi oración? Y dice, Él ora. Él ora. El Antiguo Testamento está lleno de personas que oraban. Y es importante notar que la oración que Dios escucha no es crear la atmósfera, no es crear el ambiente. Vamos a poner una música instrumental suave y entonces voy a buscar una almohada bien cómoda para postrarme de rodilla y voy a bajar un poquito las persianas para crear una luz, una atmósfera tenue. ¿Saben que hay personas que lo intentan así? No se trata de eso. Porque una de las mejores oraciones hechas ha sido dentro del vientre de un gran pez. Y no era un lugar cómodo, apretado, sucio, era un estómago. ¿Usted ha pasado alguna vez por una pescadería de pescado podrido? Bueno, eso estaba dentro del pez. Y ahí estaba Jonás, todo apretado, todo sucio, todo mal olor. Qué lindo lugar para orar, ¿no? Pero él hizo una oración tremenda allí. ¿Y qué vamos a hablar de esos 3 muchachos que estaban allí entrando al horno de fuego? O Daniel que estaba en medio de leones hambrientos. O la oración de Jeremías que fue una oración saeta cuando le dijo a Artajerjes, ¿qué pides? Y oré al Dios del cielo. ¿Cómo habrá sido esa oración? Un segundo, ¿no? No se trata de cómo oramos, sino desde dónde, cuál es mi posición de cómo estoy orando. ¿Estoy orando desde Cristo o estoy orando fuera de Cristo? Esa es la diferencia. Por eso es que necesitamos ver nosotros que la oración y la regeneración es una conexión vital. Punto 4, conexión vital. Se necesita tener esta tarea. Cuando esto no lo entendemos, vamos a pasar por problemas. Alguien que lea, por favor, Ezequiel 36, 26. Vamos a ver lo que es la regeneración. Otro que busque Juan 3, 3. Y otro que busque Efesios 2, 4 y 5. Ezequiel 36, 26. Juan 3, 3. Sí. Y Efesios 2, 4 y 5. Ezequiel 36, 26. Exactamente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta que primero actúa Dios?
precede la fe y después la respuesta humana? Os daré un corazón nuevo, le quitaré el corazón de piedra, le daré un espíritu nuevo. Dios primero actuando, la regeneración es primero, después la respuesta. ¿Qué dice Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero nacer para ver. No es que veo y luego nazco. Primero nacer y luego veo. En ese sentido de ver es vitalidad, es estar, es hablar, es comunión, es comunicarme, es estar con el Señor. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2 en cuanto a la condición? 4 y 5. ¿Quién no tiene? Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la regeneración precede a la respuesta humana. La regeneración precede. O sea, Él te da la fe para creer, pero te da la fe para poner en obras, en acción, porque ya te regeneró. No es que te da la fe para que creas y recién te salves. ¿Se entiende esto? Entonces, esto significa que el nuevo nacimiento no es el resultado de orar. ¿Cómo hemos aprendido todos nosotros? Repite esta oración conmigo para que seas salvo. El nuevo nacimiento no es el resultado de orar. Orar es el resultado del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la obra que hace el Señor en la regeneración es una obra hecha desde antes de la fundación del mundo, y en el momento y en el tiempo señalado que Él obra y opera en nosotros, se aplica esa redención, es cuando nosotros resplandeció la luz y pasamos de estar muertos a estar vivos en Cristo. La naturaleza es orar, comunión con el Señor, entender la Escritura, leer la palabra, practicarla. Por eso cuando Saulo es derribado por Cristo, en ese encuentro, él iba afanado en agarrar cristianos para meterlos presos y matarlos. ¿Qué pasó? Él queda ciego. Eso quiere decir que se rompe su autosuficiencia. Ya no podía solo. Lo tuvieron que llevar. Queda ciego. Perdió la visión, perdió el objetivo. Quedó ciego. Esa es conversión. Luego queda en silencio, o sea, muere su soberbia. Todas sus cartas, su autoridad, todo lo que él traía, quedó hecha añicos por la soberanía de Dios. Pero luego, como una respuesta a su nacimiento, él ora. Porque en el capítulo 9 no vemos a nadie quien le dio instrucciones a Saulo de que él debía empezar a orar. Y la visión vino posterior a la oración. Dice que él estaba orando porque ha visto de visión un varón que ponía sus manos sobre él. ¿Lo entienden? O sea, ¿oraba Saulo antes como fariseo? Más que todos, más que Ananías. Pero ¿por qué Dios dice ahora? Él está orando. Él ora. La oración aquí no es una disciplina aprendida, hermanos. No es lo que vamos a aprender, no vamos a ver qué métodos vamos a usar para orar, qué disciplina. No. Es natural lo que tienen. Lo que tenemos que hacer simplemente es aprender a usar la Biblia para orar la Biblia. Y vamos a usar ejemplos y vamos a practicar. Yo voy a tratar de enseñarle que con un texto cómo se puede orar el texto. Entonces ya se termina de decir, ¿qué le puedo decir, Señor? Ya se va disipando toda esa nebulosa de palabras que trato de coordinar para armar una frase que llegue a Dios. Jesús dijo, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. O sea, Él hablaba lo que el Padre decía. Y hay algo maravilloso que nos vamos a ver en esta materia. Juan 15.
Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese texto es precioso, muy usado, pero la parte B, la segunda parte, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero antes dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Saben qué vamos a hacer nosotros para orar la Biblia? Pues aprender la Biblia. Porque la abundancia del corazón va a hablar la boca. No es un método, es naturaleza, es un lenguaje, es natural lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces la oración claramente no es una disciplina aprendida, sino es un clamor inevitable de una relación con el Padre. Un regenerado puede no saber expresarse bien, porque es normal. Aún Pablo, ya convertido, él dice que él era torpe para expresar palabras. Un regenerado puede no saber expresarse bien. Un regenerado puede no conocer muchas doctrinas todavía. A lo mejor no domina todo el concepto de las Escrituras. Puede incluso no tener un lenguaje correcto, una dicción correcta. Cuando uno escucha, dice, wow, ¿cómo me gustaría orar así? Yo no me salen ni 3 palabras juntas. No se trata de eso. Un regenerado puede no tener todo eso, pero ora. Ora. Porque ahora sabe claramente que él depende de Dios. Ya no es autosuficiente. Ya no es orando, viendo a ver si Dios cambia. Hay una frase de un libro de Charles Spurgeon que me explotó la cabeza y dice, la oración no cambia a Dios, pero cambia a quien ora. Tremendo. O sea, como yo no voy a hacer torcer la voluntad de Dios y lo que... No. O sea, no. Dios es soberano en su voluntad. Entonces, ¿para qué oramos? Para que Dios me cambie a mí por medio de la oración. Si yo estoy enfermo y le digo, Señor, cambia mi exterior y hace que todas las circunstancias de mi enfermedad se cambie, probablemente yo estoy pidiendo que Dios cambie lo que Él determinó que suceda. Pero si yo digo, Señor, en esta enfermedad, cámbiame a mí si yo soy el que tengo que cambiar. Si yo tengo que aprender a hacer cosas que antes no las hacía, si yo tengo que aprender a orar como antes no oraba, o a clamar como nunca he clamado, o Señor, si tengo que corregir áreas de mi vida, Señor, que esta prueba sirva para que yo cambie. Cambia la cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante entender esto. Número 5. Entonces, ¿cómo saber si he sido regenerado y si verdaderamente estoy orando? Sería la pregunta. ¿Cómo saber si yo he sido regenerado y si realmente estoy orando? Algunos dudan, pero el no regenerado ora para justificarse, ¿sí? Ora para justificarse. O tal vez ora para cumplir, porque tengo que orar. Si no, no soy cristiano, si no oro. ¿Se da cuenta? O tal vez para lo que más comúnmente se usa la oración, para calmar la conciencia, para quitar la culpabilidad. La conciencia, como dice Romanos 2, 14 y 15, nos acusa o nos defiende. Entonces, si yo no me veo en Cristo justificado por la obra que Él logró por mí, si no me veo delante del Padre justificado por la fe puesta en Cristo Jesús, entonces yo voy a siempre orar para justificarme. Y la justificación es un diálogo con Dios diciéndole que yo no soy culpable, y eso no es una oración de un creyente. ¿Qué dijo Adán? Adán, ¿dónde estás, Señor? La mujer que tú me diste. Él estaba justificándose. No es la forma. O simplemente por cumplir. Alguien no regenerado simplemente ora para cumplir. Y cuando no ora, se olvida que ha orado, dice, ay, Dios mío, me olvidé de orar.
¿Te pasa o no te pasa? Pero el regenerado ora porque no puede orar solo. Ora porque es natural del nuevo nacido orar. Y vuelvo a decir, no son palabras infladas, elaboradas y cosas hechas como un ritual, sino que es natural, naturaleza. Como decía al principio, sea honesto consigo mismo. Sea honesto. Ya cuando aprendamos a usar los salmos para leer, para orar, y nos va a sorprender, pero David era muy honesto. Era muy honesto. Hasta él decía, Señor, si fuese por mí, a eso los destruyo. Oraba fuerte, ¿no? Hay oraciones imprecatorias en los salmos. Y están allí. ¿Por qué están allí? El regenerado ora porque no puede orar por naturaleza, sino porque es el resultado de la gracia. Ora porque no sabe que tiene, mejor dicho, las limitaciones que tiene, no les permite por naturaleza ir en contra de la voluntad soberana de Dios, sino que se amolda o se alinea a la verdad de Dios. ¿Qué decía Jesús en Getsemaní? Era una reunión de oración, ¿sí o no? Él dijo, yo me voy a orar allá a un tiro de piedra y ustedes duerman acá. ¿Qué le dijo? Ustedes oren. Era una reunión de oración, nada más que él se fue un poco más allá para orar. Y allí oraba él diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué oraban acá los apóstoles? No puede orar. No sabe que no tiene dónde más ir, sino va en Cristo. Un regenerado se encuentra en la única manera de llegar al Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero regenerado sabe que no existe otra forma de llegar al Padre si no es por Jesucristo. Por eso ora. Ora porque no sabe, ora porque no tiene dónde más ir o qué otros medios usar, porque sabe que es la única forma. Y ora porque necesita gracia activa en su vida. Por eso es que la oración sucede en muchas cosas. Vamos a ir viendo todo. Esto es una introducción. Después en sus apuntes, en sus carpetitas que tienen, van a ver las distintas clases de oraciones que hay y cómo vamos a empezar a orar concretamente. ¿Qué otra cosa? Primero, mi oración nace no de la autosuficiencia, sino de la dependencia a Dios. ¿Sí? Ese es el punto primero. Segundo, mi oración es solo costumbre o clamor. Si es una costumbre ritualista, no lo haga, porque el Señor no lo escucha. Pero si es una relación, si es un diálogo hablado con el Señor, entendemos que las cosas cambian. Él entiende y reconoce. No hablamos de perfección ni de constancia ideal en la oración, sino de la dirección gobernante de Cristo sobre el corazón del cristiano. Fíjense en ustedes, muchos han puesto reglas o métodos. Hay que orar 3 veces al día como Daniel. Entonces empecemos a esta hora y a esta hora, ¿no? Y ahí se frustran porque pone la alarma a esa hora y se acuerdan y justo están ocupados de otra cosa, entonces la postergan media hora más y ya empezaron mal. Porque no es método, no es ritualista, no es algo mecánico. Hay algo que motiva justamente. La oración viva puede ser torpe incluso, hasta puede ser breve o puede ser desordenada, pero es real. Es real. David no era un poeta de la oración, aunque era un gran poeta con los salmos. Pero cuando él oraba desnudaba su corazón. Él cuando sentía la necesidad de decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Señor? Me has abandonado. Él está siendo honesto. Por eso es importante ver que mi oración no debe ser una costumbre, porque la costumbre nos encaja en un molde.
Lutero decía, orar es como orar no es vencer la renuncia de Dios, sino aferrarme más bien a sus promesas. Es decir, Señor, yo me aferro a tu palabra, lo que has dicho, y lo creo. Tercero, mi oración me lleva a la palabra o me aleja de ella. Cuando yo oro sin la palabra, estoy especulando de mis oraciones. Cuando yo oro la palabra, es diferente. Voy a dar simplemente un ejemplo. Vamos a ver el famoso Salmo 23. ¿Cómo oraría tú este salmo? ¿Qué hay que hacer? Primero, leerlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este texto podemos usarlo de diferente forma para orar. Porque si bien es cierto, es un salmo, es un cántico, pero lo que tenemos acá es una palabra inspirada. Y Jesús dijo, si mis palabras están en ustedes, van a orar mis palabras y lo que pidan será hecho. Porque ¿quién es Jesús para el Padre? Lo que Él se presenta en Apocalipsis, yo soy el amén de Dios. El amén no es el punto final para terminar una oración, sino que lo que pedimos en el nombre de Jesús, amén, porque Él es el amén de Dios, Él es la palabra fidedigna. Dios no respalda tu oración, tu palabra, tu invento, sino la del Hijo. Por eso es que todas las cosas inspiradas, nosotros oramos lo que Él mismo ha inspirado, estamos hablando sus palabras. Por ejemplo, frase del versículo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo podemos nosotros orar? ¿Quién dijo ser nuestro pastor? Jesús. ¿Se acuerda la cita? Juan 10. Yo soy el buen pastor, ¿sí? O sea que ya conectamos nosotros a esta frase con ¿quién es mi pastor? Jesús. ¿Cómo oraríamos nosotros? Señor, tú eres mi pastor. Y te doy gracias porque según tu palabra no me va a faltar nada. ¿Se dan cuenta? Empezamos a orar en la estructura de un salmo para entender lo que es llevar y transmitir el mensaje en la oración misma. Porque si yo simplemente estoy diciendo palabras, como dijo Jesús, si crees que por usar palabrería serás oído, no es así, no funciona. Es una relación. Yo hablo y expreso lo que Dios quiere oír. Jehová, tú eres mi pastor, tú me haces descansar, tú me llenas, tú haces que mi alma esté contentada en verdes pastos, en el sentido de ¿qué? De que no hay nada más bueno y reposo que estar en Cristo. Es la forma de expresar, confortará mi alma. Por eso es que necesitamos aprender a orar la Biblia, pero para aprender a orar la Biblia yo tengo que aprender a escudriñar las Escrituras. Yo ya les mandé varias veces a ustedes cuánto tiempo nos demora ver una película en Netflix o una serie en Netflix, y cuánto nos puede llevar a leer un libro de la Biblia. El libro más largo de la Biblia nos puede llevar 3 horas y media. Pero hay un libro que lo puede leer en 2 minutos. Dese usted el privilegio de decir, he leído un libro entero. Hay libros que tienen un capítulo o 2 páginas nada más, ¿no? Mientras se toma unos mates ya leyó la Biblia. Pero eso ¿qué es lo que produce? Que sea argumento para mi oración. Porque cuando empecemos a aprender lo que es orar la Biblia, va a ver cómo va a cambiar el énfasis de su oración. Va a cambiar.
Y así puede orar de cada una de las cosas. Y no necesariamente decir, no, Señor, yo voy a orar únicamente el Salmo 23. No, orar la Biblia es orar los textos que el Señor ha puesto en tu corazón. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vamos bien? Ya voy terminando. Entonces, ¿mi oración me lleva a la palabra o me aleja de ella? Hay que preguntarse, ¿mi oración me lleva más a deleitarme en la palabra o me aleja de ella? Bueno, eso es clave para esta serie que vamos a ver. Y creo que sería muy bueno que usted empiece a decir, voy a empezar a poner en práctica esto. Porque la oración regenerada, o sea, que ha nacido de alguien que ha sido vivificado por el Señor, no se despega de las Escrituras. No se despega de las Escrituras. Todo lo que hablas, lo hablas conforme a la palabra del Señor. Y el Espíritu no nos hace clamar Abba Padre para que nosotros inventemos nosotros lo que queremos, sino para que sea Cristo nosotros clamando Abba Padre. Esa es la diferencia, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que aprender. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no vale orar, por ejemplo, como yo oraba antes? Sí, claro que sí, pero nunca sin las vías donde va el tren, la palabra. Usted puede orar, Señor, te agradezco porque en medio de las pruebas tú me haces fuerte. ¿Qué estoy citando, Pedro? Señor, gracias porque aunque yo no vea lo que está pasando hoy, aunque yo no entienda muchas cosas, yo sé que un día voy a entenderlo y voy a glorificar que tu obra es perfecta. Aquí estoy citando a Pedro. ¿Se entiende? Yo estoy entendiendo que lo que la Biblia ha expresado son mis palabras para delante del Señor. Por eso que quería dar hoy como una introducción para que ya la semana que viene empecemos a desarrollar el material y vamos a ir paso a paso viendo qué no es orar la Biblia. Por eso es que aprendemos a orar la palabra, no es para mejorar nuestra oración, sino porque Dios nos enseña que hablarle a Él con sus palabras es la que Él responde. Hablarle al Señor con sus palabras. Así que, ¿cómo debería concluir? La oración es una señal visible de la obra invisible que el Señor ha hecho en mí. Yo puedo mostrarme con una oración fariseica delante de los demás y todos pueden decir qué tremendo cristiano que es. Pero Dios dice, Él no está orando. Él no está orando. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Por qué vemos nosotros que Dios le manda a Ananías una sola evidencia de su regeneración? No le dice ahora ya no quiere perseguir a los cristianos. Él no le dice, ahora Ananías, anda porque ahora ya nos ama a todos, anda. No dijo eso. La única evidencia que le da Dios a Ananías es que Saulo ora. Pero si oraba, no. Ahora sí está orando. Ahora hay una nueva vida en él. Ahora sí hay una conexión conmigo. Y como Dios te salvó, Dios te dio una nueva vida, probablemente no estás potencializando lo que Él te dio, esa relación. Y ahí es donde te frustras porque esperas que pase cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Y no es porque no te ha oído el Señor, sino porque no te has alineado a su voluntad soberana. ¿Por qué oraba Jesús si Él es Dios? Él se encarnó, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Él necesitaba alinear su servicio a la voluntad del Padre. O no decía, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, eso hace igualmente. Juan 5:39. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque Jesús estaba mostrándonos cómo debemos alinearnos a su voluntad. Por eso oraba. Algunos decían que Jesús oraba para no orar, ¿no? Porque Él antes que amanezca oraba y luego servía. Ya no oraba. Después oraba y servía. ¿Por qué lo hacía? Porque el Padre le decía, Él me muestra todo lo que tengo que hacer. A veces nosotros oramos después del accidente, después del trauma, después de la caída, después de la crisis, después del problema, después de la inundación.
Pero si nosotros aprendemos a orar en su palabra, guiado por su voluntad, el Señor, preguntadme y les haré conocer las cosas. Eso lo dice el Señor. Entonces, mis hermanos, la oración no es un adorno de la vida cristiana, es una señal de vida espiritual. Orar, donde Cristo reina, el alma ora. Donde el espíritu vivifica, el corazón clama. Donde hay comunión, hay paz. No perfectamente, pero sí verdaderamente hay una relación con el Señor. Por eso, mis hermanos, para concluir, ¿por qué es necesaria esta serie? Primero, porque no busca enseñarte palabras para usar o métodos o estrategias para orar, sino ayudarte a entender desde dónde orar. Si todavía no hay una convicción de tu salvación, no empeces a entrar a otro plano de oración hasta que no salgas de esa convicción. Señor, tráeme convicción de que soy nacido de nuevo. Empezás a orar sobre eso. Y empezás a decirle, Señor, acrecienta mi fe. Esa fe que me diste para poder entender las cosas. También para mostrarte que la oración fluye de la gracia, no de la imposición. Porque cada vez que te dicen, tienes que orar, tenés que orar, tenés que orar más, tenés que orar más, tenés que orar más, ¿qué hace mi naturaleza caída? No quiere. Porque somos rebeldes por naturaleza. ¿Sí o no? Desde niños somos así. Entonces, para entender que hay algo que debe funcionar en nosotros, no es una imposición, sino que fluye de la gracia. Cada vez que reconocemos quién es y qué es lo que hizo el Señor por mí, entonces la cosa cambia. Y por supuesto, para guiarte y enseñarte a usar la palabra como un lenguaje de Dios mismo para que nosotros usemos en nuestra oración. Se va a acostumbrar. Es algo natural, orar la Biblia. Así como cantamos la Biblia y tenemos muy bonitas canciones que se cantan bíblicamente, bueno, hay que aprender a orar bíblicamente, que es la forma, ¿sí? Así que si estás vivo en Cristo, ora. Ora. Si oras, aprendes a orar la Biblia. No será una carga, será un gozo, será una linda experiencia, porque ya no es orar para vivir, sino orás porque vivís en Cristo. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Totalmente. No hay otra forma. Romano 1 lee. Perdón, 8:1. 8:1, el mismo capítulo, pero el versículo 1. Ahí está. O sea, no es para todos. ¿Quiénes están libres de condenación? Los que han nacido del Espíritu, los que andan, los que viven, los que están en el Espíritu, no de la carne. Entonces, sobre eso desarrolla todo el capítulo 8, que te lleva incluso al versículo 14, 8:14, ¿qué dice? Romanos 8:14. Ahí está. Entonces, vos siempre seguís el hilo. ¿De quién está hablando? De los regenerados. ¿Cuál es la evidencia? Son guiados por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Entonces, los que son, no sabemos, ya hemos nacido. Yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu Santo me ayuda delante del Padre con palabras que yo no sé decirlo. Eso quiere decir gemido indecible. Es palabras que yo no sé expresarlas, las expresa el Padre, el Espíritu en nosotros. Esa es la clave, nacer. Por eso es que la oración y la vida, oran todo el mundo, todas las religiones oran, pero Dios dice, Él ora, ahora está orando, ¿sí? El Espíritu Santo obra en dos maneras, en el bautismo del Espíritu, que es la regeneración, y la llenura del Espíritu. Lo que ellos fueron son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué oraba? Porque ya eran regenerados. Hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la conversión viene después de orar. Haga un costadito eso. Es orar como evidencia. Es más, alguien ha sido regenerado
y no sabe por qué de pronto tiene necesidad de orar, se va y se compra una Biblia, tiene ganas de buscar una iglesia. ¿Y de dónde le sale eso? Porque ya hubo una regeneración. Él no lo sabe todavía. Bautismo es conversión. Llenura es misión. Es hacer la tarea que tiene que hacer. Cuando pones el yo antes que Cristo. Cuando Jesús enseñó el modelo de la oración, que se puede verla después, Jesús nos dijo, ustedes orarán así: Padre del Señor Jesucristo, venga a tu reino. Él incluyó Padre nuestro. Tampoco es tu Padre, sino nuestro. Primera forma, que Él nos incluya a nosotros. Y empezamos a glorificar, santificado sea tu nombre, empezamos a exaltar, la autoridad se ha hecho como en los cielos y en la tierra. Entonces, toda oración que exalta al Padre por medio de Jesucristo, y todavía no figuro yo, después dice el pan nuestro de cada día y perdón, pero después no. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de la urgencia manda. Entonces, Señor, ya necesito un auto. ¿Entendés? Entonces, cuando nosotros desplazamos la adoración, la exaltación, el honrar al Señor. Las oraciones de David son muchas de esas que empiezan, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre, y después dice otras cosas, pero empieza con la exaltación. Sí, madurez, es la madurez. Cuando vos sos un bebé, no te nace hablar. Vas a hablar cuando llegue el momento de hablar, madurez. Cuando aprendes a hablar, te van a educar a que no digas más la palabra, por ejemplo. Ya te empiezan a poner disciplina, te educan. Y después, cuando ya vos sos más grandecito, te mandan a la escuela, a que ya seas responsable. Y después, cuando ya sos más grandes, ya tenés que vivir solo. ¿Por qué? Porque ya creciste. Es madurez. Nosotros somos nacidos de nuevo. Y nacer de nuevo es aprender a vivir una nueva vida en Cristo, como dice Jesús. O sea, entonces tenemos que ver que la madurez espiritual es la clave para nosotros, para muchas cosas. Entonces, hay algunos hermanos que son mucho más maduros que otros, pero son mis hermanos, han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Ustedes que son más fuertes, más mayores, sobrelleven la carga de los débiles, ayúdenlo. ¿Me entendés? Hay un vínculo. Pero es madurez, es el proceso.